Bueno, niños, muy buenos días. Es un gusto tenerlos nuevamente por acá reunidos. Ya están en línea, eh, tenemos en línea ya bastantes participantes, tenemos 15 niños. Bueno, entonces el día de hoy voy a comentarles unas cositas muy importantes, entonces para que por favor lo tengan muy presente. A partir de la próxima semana nos vamos a encontrar 2 días a la semana. La idea es que tratemos en lo posible de dar cumplimiento a las recomendaciones que les voy a dar a continuación. La próxima semana nos vamos a encontrar 2 días a la semana, 2 veces, ¿sí? La otra semana, como ustedes muy bien saben, vamos a tener un día menos porque el lunes es festivo, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a encontrar el día martes y el día jueves a las 7 de la mañana. Listo, 2 días. Y la idea es que los trabajos que se asignen los vamos a tener que entregar de lunes a viernes. Ya no van a tener sábado ni domingo porque resulta que nos están solicitando cierres los viernes, es decir, que les demos cumplimiento a la jornada escolar normal. Porque es posible que un momento de alternancia que va a venir después, entonces, vamos a tener que regularnos a las actividades de lunes a viernes como normalmente se hacen siempre. Por otro lado, contarles que ya están establecidas las fechas para entrega de refrigerios de la segunda entrega de este mes. En el transcurso del día les voy a dar la fecha para saber cuándo les corresponde a ustedes. Y por otro lado, contarles que esta semana les vamos a hacer entrega de un módulo de actividades a todos los niños. Es posible que lo hagamos el día viernes entre las 9 a 11 de la mañana más o menos. Todavía no nos han definido qué horario vamos a tener en cuenta, pero sí es importante que todos ustedes tengan presente que les vamos a hacer entrega de ese módulo. ¿Qué contiene el módulo? El módulo contiene unos talleres similares a los que ustedes han venido trabajando, pero estos talleres, pues lógicamente los vamos a ir desarrollando desde la próxima semana. ¿Sí? Entonces, el taller, la idea es que ustedes reciban el módulo y nosotros los docentes les indiquemos cuál va a ser el módulo que vamos a desarrollar y van a ser las páginas que vamos a trabajar. La idea es que sigamos trabajando igual, solamente que ustedes van a tener ese material disponible. Ese material no va a tener ningún tipo de costo, va a ser gratuito y pues una vez lo tengan todos, el compromiso es que empecemos a darle trabajo. Cuando ustedes tengan ese módulo, no deben hacer absolutamente nada, no es para que empiecen a trabajarlo en casa, ni para que empiecen a desarrollarlo. No, lo único que deben esperar es la indicación que yo les dé para saber cuáles son las páginas de trabajo que vamos a desarrollar cada semana. La idea es que vamos a desarrollar 2 módulos o 2 guías de ese módulo semanalmente. Como vamos a tener 2 encuentros, entonces vamos a explicar una por cada encuentro. Estos módulos, por ejemplo, en algunos casos van a ser un poco más complejos. ¿En qué sentido complejos? Que van a tener de pronto más número de actividades, pero son actividades que son sencillas de trabajar. Bueno, mm, esa es la información como a nivel general. Entonces, para que ustedes se vayan preparando de que cada día vamos a tener que ir normalizándonos más, ¿sí? Antes nosotros teníamos una jornada de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del día. Entonces, es importante que todos los niños se vayan concientizando de que ese va a ser el horario que nosotros vamos a trabajar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Va a ser el mismo horario, solamente que con una horita eh, extra que pues finalmente va a ser de 7 a 1, van a ser las mismas horas. Recordarles que de 7 a 12 tendré atención para los niños y de 12 a 1 atención para padres de familia, que es el horario que tenemos todos los docentes de la institución. Bueno, para no darle más
largas a esto, vamos a empezar. Recuerden ustedes que si se nos cierra la clase a los 40 minutos, podemos volver a ingresar por el mismo link, ¿ok? Bueno, entonces para hoy vamos a trabajar un tema que es muy chévere. A mí me parece que la gramática es una de las temáticas más bonitas de trabajar. Entonces para esto les voy a pedir el favor, vamos a escuchar el siguiente video, como siempre, para poder dar inicio a la clase. Bueno, entonces voy a colocar el video y me confirman si lo escuchan. Bueno, Existen muchísimos. ¿sí lo están escuchando? Sí, señor. Señor. Ok, entonces vamos a prestar bastante atención al video. El video, como siempre, es muy cortico, pero prestemos atención que es muy sencillo lo que vamos a trabajar. Bueno, Palabras. Algunas tienen un significado similar. Las llamamos sinónimos. Otras tienen un significado opuesto. Son los antónimos. Y se llaman parónimos a aquellas que se parecen pero quieren decir cosas diferentes. ¿Qué tendrán en común perfecto y perfecto? Averigüémoslo. Palabras que tienen un significado semejante, aunque su escritura es totalmente diferente. Estoy segura de que ya escucharon hablar de ellas en años anteriores. Los sinónimos. Por ejemplo, ¿qué sinónimo de amor se les ocurre? Cariño, afecto. ¡Qué bien! Esos son sustantivos. ¿Pueden darme el sinónimo de algún adjetivo? Veamos, de cansado, agotado. Correcto. Ahora lean despacio estos dos grupos de palabras y digan qué notan. Frío, calor, alta, baja. Son antónimos. Exactamente, son antónimos, palabras que significan lo contrario. Díganme, por ejemplo, el antónimo de alegría. Tristeza. Bien. ¿De fantasía? Realidad. ¡Qué bien! Entonces definimos a los antónimos como las palabras que significan lo opuesto o contrario. Ahora veamos qué son los parónimos. Son palabras que se parecen entre sí y por eso pueden confundirse, pero su significado es distinto. Por ejemplo, angosto y agosto, factura y fractura. Casi nos regaña la maestra. ¿Me puedes explicar por qué te reíste cuando estábamos en el aula y te envié la nota? ¿Cómo no voy a reírme si escribiste patrón en lugar de padrón? ¿De qué te ríes ahora? Cuando recuerdo lo que te escribí me causa mucha gracia. Santi, son parónimos, pero no tienen nada que ver. ¿Son qué? Parónimos. Me equivoqué. Bueno. Sí, claro, patrón. ¿Fue fácil? A ver si adivinas esto. Si la dejamos se pasa. bueno, entonces en esta pequeña imagen de video nos explicaban dos tipos de palabras, bueno, tres tipos de palabras, los sinónimos, los antónimos y los parónimos. Entonces, para recordarles a todos ustedes, este tipo de palabras hacen parte de lo que nosotros normalmente llamamos en español gramática, es decir, la estructura de algunas palabras que utilizamos a diario. Entonces, la primera hacía relación a los sinónimos. Recordemos que los sinónimos son aquellas palabras que tienen un significado similar, pero su escritura es totalmente diferente. Entonces, para que de pronto tengamos en cuenta estas inquietudes. ¿Listo? Luego nos hablaban de los antónimos, que en su caso eran palabras que se escriben o tienen un significado contrario y que tienen una escritura lógicamente diferente. Y los parónimos, que son palabras que se escriben similarmente, es decir, tienen en cuenta su escritura, pero lógicamente su lectura y significado es totalmente diferente. Entonces, esta semana, para que ustedes tengan en cuenta, vamos a trabajar esos tres conceptos. Especialmente vamos a trabajar el concepto de sinónimo y de antónimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se propone para esta semana? Entonces, lo primero es recordarles a ustedes que la intención de la clase es que ustedes comprendan el significado de sinónimo y de antónimo, de esos dos tipos de palabras. Pero que aparte de que lo puedan comprender fácilmente, tengan la capacidad de realizar diferentes ejercicios que requieren el conocimiento de los sinónimos y de los antónimos.
Entonces, para eso, la actividad que yo les compartí el día de ayer es una actividad muy sencilla. En el primer punto vamos a trabajar, o la primera parte de la guía, las primeras 2 páginas, 4 páginas, perdón, vamos a trabajar todo lo que son sinónimos, ¿sí? Entonces recordemos que los sinónimos, como les decía hace un momento, son aquellas palabras que nosotros utilizamos normalmente para escribir, pero que tienen lógicamente una función. ¿Y cuál es la función? Que cuando deseemos reemplazar una palabra en nuestra escritura, busquemos por otra palabra que signifiquen lo mismo, así tenga el significado, perdón, la escritura diferente. Entonces, en el primer punto, ustedes lo que van a hacer, dice, Susanita está contenta porque fue al parque de diversiones y ganó muchos premios. En cambio, su amiguita Rita no pudo conseguir ningún premio. A pesar de esta dificultad, Rita y Susanita se divirtieron muchísimo. Entonces, por favor, quienes tengan el material ahí a la mano, ténganlo ahí a la mano para poder, poder ver la actividad de manera sencilla y la puedan comprender. Entonces dice, teniendo en cuenta esa situación, ahora subraya las palabras que tienen el mismo significado de las palabras destacadas. Entonces, contento y conseguir. Hay 2 palabras grandes en la parte de arriba y lo que ustedes van a hacer es buscar cuál es el significado de esas 2 palabras. ¿Cuál es el significado de contento? Entonces vamos a hacer un ejemplo acá sencillo. Voy a hacer el ejercicio con el primero para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se busca. Entonces, contento, agradable, afligido, alegre, amargo o risueño. Entonces, si ustedes observan, ¿cuál de esas sería la respuesta correcta? Alegre. Alegre, muy bien. Entonces, quiere decir que la palabra alegre, en este caso, sería pues como una de las palabras que nos están indicando que tiene pues una similitud en cuanto al significado de contento. Luego dice conseguir, dar, entregar, obtener, cambiar. Obtener. ¿Cuál sería? Obtener. Obtener. Muy bien, obtener. Porque si observamos, dar es parecido, pero no es lo mismo que conseguir, entregar, cambiar o luchar. Entonces, si ustedes observan, esas palabras tienen un significado, pero hay otras palabras que pueden tener la misma intención comunicativa, pero buscan, lógicamente, dentro de su contenido manejan una escritura diferente. Entonces, comunican similarmente, a esas palabras les llamamos sinónimos. Bueno, vamos a pasar al segundo punto y ahí dice, recuerda, las palabras que tienen el mismo significado pero diferente escritura se llaman sinónimas. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes comprendan que es un sinónimo, que lo comprendan y que lo reconozcan dentro de un contenido que se les da a conocer. Entonces, ahí dicen, por ejemplo, frío, helado, álgido o gélido. Entonces, observamos que esos son ejemplos de palabras. Cuando nosotros tenemos dificultades para encontrar algunos sinónimos, podemos recurrir al diccionario. Sí, normalmente los diccionarios, cuando nosotros buscamos una palabra, nos aparece entre paréntesis los sinónimos de esa palabra o los antónimos y nos muestran ahí algunos ejemplos. No todos los diccionarios lo traen, pero un buen diccionario por lo general trae esa explicación. Entonces, observamos que los sinónimos tienen un significado similar o parecido y la escritura sí es totalmente diferente. Vamos a pasar a la segunda página. Entonces vamos a encontrar que ya hay unas actividades de afianzamiento. Entonces dice, busca en la sopa de letras. El primer punto es buscar en la sopa de letras qué significan lo mismo de cada una de las palabras de la lista. Entonces hay una lista de palabras que son las que ustedes observan acá a este lado. La primera palabra, por ejemplo, en este caso es fiel. Entonces, teniendo en cuenta esas palabras, ustedes lo que van a hacer es buscar en esta sopa de letras las demás palabras y las van a escribir acá al frente, las que ustedes consideren que son aquellas palabras sinónimas de las que están escritas acá. Entonces, por ejemplo, fiel, tendría que yo buscar la palabra en la sopa de letras para poderla organizar.
Hay dos maneras de hacerlo. Primero, buscar todas las palabras en la sopa de letras. Una vez encuentren, si ustedes observan, deben encontrar, si están ahí y encontramos que tenemos 12 palabras, pues deben encontrar 12 palabras en la sopa de letras. Las buscan, ¿sí? Hacemos búsqueda de esas palabras y luego de que las busquemos, las vamos a ubicar acá al frente de cada una de estas, teniendo en cuenta que sean sinónimos de las palabras que están escritas. ¿Cuáles son esas palabras? Fiel, lugar, docente, cólera, ascender, tacaño, tranquilizar, inquieto, curar, inusual, asno e infante. Esas son las palabras que están acá. En la sopa de letras vamos a encontrar otras palabras totalmente diferentes. Bueno, en la siguiente página, en la página número 3, dice completa con sinónimos en el recuadro. ¿Sí, Valentina, dime? Bueno, entonces vamos a observar que acá hay unas palabras que están al lado izquierdo de su pantalla y observamos lo siguiente. Hay unas palabras las cuales ustedes deben buscarles un sinónimo. Ese no las van a encontrar en ningún lado. Ese sinónimo lo van a encontrar ustedes en un diccionario o de pronto pueden pedirle el favor a alguna persona adulta que les colabore. Son los sinónimos de 6 palabras: hacer, cándido, cerdo, trabajar, desafortunado o niño. Recuerden ustedes que si no encuentran o ustedes no saben el término el significado de algún término de los que está acá expuesto, pues lo que hay que hacer es primero buscarlo en el diccionario para saber qué significado tiene. Bueno, en este caso, en el punto número 2, ustedes solamente van a escribir un sinónimo por cada palabra. Ahora dice, averigua el sinónimo de cada una de las siguientes palabras. Hay 3 en el punto 3. Van a ser similar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas palabras? Ustedes pueden buscar más de uno. Si tienen la oportunidad de buscar más de un sinónimo, pueden hacerlo. En lo mínimo, un sinónimo por cada palabra, en el punto 3. En el punto 4 aparecen unas hojas y dice que escribe sobre la línea. Esa hojita tiene abajo una lineecita como entrecortada. Entonces la idea es que ustedes escriban sobre la línea un sinónimo de las palabras que están en las hojas. Si ustedes observan que dentro de la hoja no pueden escribir la palabra, entonces escríbanla debajito. La idea es que, por ejemplo, yo coloreé la primera hoja. Listo, la voy a colorear de color verde claro. Entonces me dice blanco. ¿Qué sinónimo de la palabra blanco podríamos utilizar? Negro. Negro. ¿Negro? No, porque recuerden que el sinónimo es lo mismo y negro es lo contrario. Claro, muy bien. Blanco y claro es significado similar. Ojo con eso porque tendemos mucho a confundirnos. ¿Sí? ¿Por qué nos confundimos? Porque pensamos es en el opuesto y resulta que la palabra opuesta no es sinónimo, sino es antónimo. Eso es lo que vamos a ver ahora en adelante. Más adelante en la siguiente parte de la guía. Listo, encontramos blanco. Ojo porque recuerde ustedes que es importante eso. Me está diciendo acá que en 10 minutos se nos va a cortar la videollamada porque recuerden que Zoom solamente nos permite 40 minutos. Entonces, cuando se nos corte, lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar por el mismo link. Bueno, si en llegado caso que se nos corte, pues lo hacemos. En el punto número 5, encontramos lo siguiente, dice profundiza. Busca el significado de las siguientes palabras y escribe 3 sinónimos para cada una. Formula oraciones con cada palabra. Todo se resuelve en tu cuaderno. Entonces acá, como ahorita vamos a hacer una parte en el cuaderno, esta actividad la pueden ejecutar dentro de su cuaderno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Acá me dice muy fácil que vamos a escribir para cada una de esas palabras que tenemos acá 3 sinónimos. Y luego, por cada una de esas palabras vamos a escribir una oración que de pronto podamos emitir teniendo en cuenta lo que hemos comprendido de lo que es un sinónimo. Entonces dice, placer, penitencia, alba, pulcritud, edificar, posponer, refutar, innovar, beldar y beodo.
Como hay unas palabras que nosotros no conocemos, hay que buscar el significado para saber qué es lo que quieren decir. ¿Listo? Y la segunda parte de esa profundización dice, busca en el diccionario y anota todos los sinónimos posibles para cada propuesta, para cada palabra de las que están propuestas ahí. Si ustedes observan, son 6 palabras. Espeso, mentira, rebelión, suave, sabiduría, y la última palabra es anciana. Listo. Entonces, ustedes lo que deben hacer es solamente buscar las palabras que encontremos como sinónimas. No es más lo que deben hacer. Hasta ahí es la primera parte de la guía. Reconocimiento de palabras sinónimas. ¿Encontramos de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Yo, profe, ¿me puedes ver. explicar la hoja, por favor, donde dice ejemplo? Dime, Valentina. Profe, si me puedes explicar el punto donde dice ejemplo, en la primera hoja. En la primera hoja donde dice ejemplo, ahí no hay que hacer nada, mi amor. Solamente donde dice frío, helado, álgido y gélido. ¿Sí? En la primera hoja donde dice, por ejemplo, no, ahí solamente te están recordando en la línea que está acá, lo que deben escribir es que significado similar o parecido y la escritura es diferente. Lo que debemos escribir en esa línea es la palabra diferente, porque lo que nos están diciendo es que, pues lógicamente, recordar que nosotros no tenemos la posibilidad de hacer el complemento del significado. Solamente podemos escribir ahí en la línea que tienen un significado similar o parecido, pero que la escritura es diferente. Entonces, ahí en esa lineacita va a ir la palabra diferente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor, gracias. Bueno, Profe. ¿todo está claro hasta ahí? ¿Las primeras 4 páginas? Bueno, como ustedes observan, no son extensas las páginas, son 4 páginas, pero realmente no es mucho lo que debemos hacer. Simplemente el reconocimiento de lo que son las palabras sinónimas en unos ejemplos. Bueno, la segunda parte, recordemos que lógicamente ahorita vamos a trabajar en el cuaderno y vamos a trabajar sinónimos y antónimos. Entonces, ahí en esa primera 4 páginas hay una parte de la guía que la deberán desarrollar en el cuaderno. Entonces, esa parte de la guía la vamos a desarrollar en el cuaderno y ustedes al momento de enviar las fotos o evidencia del trabajo, pues no se les olvide tomarle la foto a esa guía para que la compartan en archivo PDF y así la podamos trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces la segunda parte de la guía es la que vamos a trabajar en relación a los antónimos, ¿sí? Entonces, recordemos que los antónimos, como la palabra lo dice, antónimo, lo que busca es explicarnos aquellos tipos de palabras que tienen lógicamente un significado contrario o un significado que tiene la intención de dar a conocer algo diferente. Entonces, ojo con esto porque tendemos a confundir los sinónimos de los antónimos. La intención de la segunda parte del trabajo es que ustedes reconozcan las palabras antónimas y puedan aplicar ese reconocimiento de palabras en una descripción. Entonces dice, lee y completa. La primera parte de la guía hay que hacer una lectura y luego de que hagamos la lectura vamos a completar. Dice lo siguiente. A Lupicín, que vive en Chiquitilandia, le han encargado que dibuje el plano de su ciudad. Él se ha prestado el plano de Gigantilandia y haciéndole algunos cambios va a trazar el plano de su ciudad. La dificultad está en que debe hacer algunos cambios. ¿Lo ayudas? Entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que las palabras que expresan y tienen significado contrario se llaman antónimos. Entonces dice, cosas grandes, cosas pequeñas. Carreteras largas. Entonces ahí luego aparece carreteras y una línea. ¿Cuál será la palabra que va en esta parte de la guía?
¿Cuál creen ustedes que es? Cortas. Carreteras cortas, ¿verdad? Bueno, les recomiendo por favor los niños que me están rayando acá, tener mucho cuidado. ¿Listo? Bueno, con edificios altos. Entonces ahí vamos a escribir un ejemplo. Edificios. ¿Cuál es? Bajos, muy bien. Mucha iluminación. Iluminación. Poca. Ujú. Muy bien. Entonces, en la segunda parte, completando oraciones, vamos a completar unas oraciones. Entonces dice, mi barrio es entretenido. Ahí al frente aparece otra oración y lo que vamos a hacer es escribir una palabra que dé un significado contrario, ¿sí? Encontramos varios ejemplos. En este caso encontramos 6 ejemplos en total. Bueno, entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Colocar una palabra para que el significado de la oración cambie. Recuerden ustedes que los antónimos tienen un significado contrario. ¿Listo? Bueno, eso no es nada difícil. El siguiente punto dice, subrayando el antónimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subraya el antónimo de la palabra en negrilla. Ahí hay una palabra que está más oscura. En el primer ejemplo dice edificios modernos. Entonces, al frente aparecen 2 palabras. La idea es que ustedes van a tener que subrayar cuál de esas 2 que me aparecen al frente es la adecuada. En este caso, si yo quisiera hacer el ejercicio, edificios modernos, ¿cuál de las 2 palabras tendría que subrayar? Antiguos, ¿verdad? Porque antiguos significan lo contrario de modernos. Y así sucesivamente con los ejercicios. Por ejemplo, la actividad número 2, día nublado. ¿Cuál de las 2 palabras subrayo para que signifique lo contrario? Día soleado. Día soleado. Soleado, muy bien. Entonces, subrayo, soleado. Eso es lo que ustedes van a hacer ahí. Realmente no es nada difícil. Ustedes lo van a ir, ahí encontramos 10 ejercicios. Es algo muy sencillo. Lo que sí les recomiendo es tener mucho orden. Y antes de colorear, tener en cuenta si la respuesta es la correcta. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. En la siguiente actividad vamos a colocar, dice, colocando antónimos. Es decir, que vamos a escribir los antónimos de las palabras en negrilla que encontramos ahí. Escribe el antónimo de la palabra en negrilla. Entonces dice, Pablo sanó de repente. ¿Cuál sería el antónimo? Pablo, un sinónimo de sanó, enfermó, ¿verdad? Enfermó es un sinónimo, un antónimo, perdón, de la palabra sanó. Cuando dice sanar, quiere decir curar. Y un antónimo de sanar sería enfermar. ¿Sí? Entonces, en esta parte, ustedes lo que van a hacer es escribir los antónimos de las palabras que están en negrilla. Acá encontramos también 10 ejercicios. ¿Listo? Luego dice texto y antónimos. En este texto, el protagonista realizó todo lo contrario de lo que tuvo que hacer. Subraya lo que hizo mal y escribe lo que debió hacer. Entonces ahí dice primero, Lolín prendió